Producción de leche y reproducción influenciados por la detección de celo. Son varios los factores que influyen directamente en la producción de leche y temas de reproducción, y la detección del celo en las hembras es el factor más importante. Cuando la reproducción se analiza, en función de la producción de leche, se es capaz de evaluar el costo de cada factor. El tema de la reproducción en la ganadería bovina se debe manejar como un conjunto, desde la crianza, la recría de vaquillonas, el descarte de vacas, muerte de bovinos, manejo de puerperio, tasa de detección de celo, tasa de concepción al primer servicio, tasa de concepción general. Estas serían las piezas más sensibles del tablero, pero es de recalcar que lo importante es llegar a identificar la proporción que juega cada uno en el costo de la preñez, algo que no hay que dejar desatendido es el costo del semen y costo del manejo reproductivo. En este esquema, la detección del celo es la más importante, ya que es el único que cuando cambia en forma marcada, se puede tener más vacas preñadas, y por lo tal poder crecer en número de vacas en ordeño. Algo a recalcar es que si se corrige la detección del celo y no se manejan las muertes en crianza y descarte de vacas, se producen más terneras por un lado, pero por el otro se perderán los reemplazos, ya sea por muerte o descarte. Al momento del celo las vacas se permiten montar entre 3 a 4 veces, y la duración es milésimas de segundo a 3 segundos. Por tal motivo, la mínima distracción del personal que está encargado de esta tarea no podrá identificar de forma correcta el celo. La otra cuestión se da cuando los celos son identificados, pero no en tiempo y forma, por lo tanto se termina realizando la inseminación en vacas que están fuera de periodo fértil. En detección de los celos, hay que ser efectivos y exactos. Siempre cabe la posibilidad de que sea efectivo, es decir, siempre va a detectar celo, pero no se es exacto, y es cuando las vacas están fuera del periodo óptimo para llevar a cabo la inseminación. En la medida que se logre aumentar la detección del celo, el resultado mejorará. Actualmente el promedio mundial es del 60%, si este porcentaje pasa al 80%, lo que se puede alcanzar con la ejecución de métodos auxiliares, como son las punturas, parches, protocolos de sincronización, métodos electrónicos de detección. En realidad pasan muchas cosas en forma simultánea. Con la implementación de estas acciones, se aumenta el número de hembras expuestas a ser inseminadas, independientemente si posee toro o utiliza la técnica reproductiva de la inseminación artificial. Se va a aumentar el número de hembras preñadas, logrando la misma tasa de concepción. De esta forma, se aumenta el número de hembras producidas. Por lo tal, el aumento de vacas y novillas en ordeño, en un futuro cercano, se logra el aumento de las vacas en producción al siguiente año. Se aumenta el número de vacas frescas, porcentaje de vacas paridas, de 0 a 180 días, lo que tiene como consecuencia el beneficio de aumentar el promedio de litros producidos por vacas. El bienestar animal juega un papel fundamental, ya que vacas alojadas en zonas cómodas y confortables tendrán más posibilidad de demostrar los celos. En la crianza, es muy importante darle seguimiento al estado de las terneras, llevar registro que permitan conocer cómo fue el nacimiento. El calostro es vital, ya que se asegura la baja de las muertes en crianza. Para hacer bajar los porcentajes de muertes, se deben ajustar estos aspectos. Es vital determinar también por qué se mueren y por qué motivo se van las vacas a descarte. Entre las principales causas pueden estar las muertes por hipocalcemia, retención de placenta, enfermedades metabólicas manejables. Desde la época de vaca seca, también tenemos apietín, que es una enfermedad que generalmente es causada por alteraciones en la dieta. Definir el origen del descarte es vital, ya que, si se van porque no se preñan, entonces acá hay un problema, y se debe buscar la respuesta al por qué no se preñan. Podemos concluir que la corrección al momento de detectar los celos es un parámetro de mayor peso e interés económico en el manejo de la producción lechera. Todo método utilizado para mejorar la detección de los celos devuelve la inversión inicial.